al inicio de la ventilación. Este curso, que si bien amplio en cuanto a contenidos, siempre es poco, uno trabaja para más. Los tiempos son reducidos y entonces podemos desarrollar esto que nos pareció, como vuelvo a repetir, aspectos centrales de la ventilación mecánica. Fueron todos estos días desde la fisiología respiratoria, cambios, modos ventilatorios que comenzamos, oxigenoterapia, bueno, ¿qué más? Estuve observando atentamente parte del último, la última ponencia, más que interesante, realmente muy bien desarrollada como todas las otras. Eh, y, y bueno, después voy a hacer el final, el cierre en el taller, con la gente que se sume y bueno, y lo teórico aquí. Al menos el punto de vista nuestro, ¿no? Después que escucharemos el de ustedes. La ventilación mandatoria continua, control de presión. ¿Puede ser un poquito más de retorno? Así. ¿Retorno para escucharlo? Sí, ahí está. Discúlpeme, ando con la voz bastante mal. Bien, bueno, ventilación mandatoria continua, control de presión. Bueno, aquí hay una pantalla, bueno, de las cuales diferentes, ¿no? Diferentes interfaces del usuario, de cada equipo tienen su forma de presentación. Aquí tenemos una interfaz que vamos a trabajar sobre ventilación mandatoria continua, control de presión. Entonces buscaremos en esa interfaz gráfica la modalidad de presión, y cuando vemos en este caso modalidad de presión, se habilita los parámetros que vamos a tener que programar para la presión. O sea, recordemos algo que hemos hablado ya en lo que fue la clasificación de los modos ventilatorios. Si la máquina controla presión, es un controlador de presión, y él controla la presión y los volúmenes y los flujos son independientes. Van a depender de la resistencia que haya en el sistema respiratorio, instrumental, ¿sí? Y entonces lo que vamos a fijar va a ser la presión inspiratoria máxima. Algunos se llaman presión pico. En realidad yo no estoy muy de acuerdo con llamar la presión pico, sí presión inspiratoria máxima, porque es diferente esta presión que la que uno programa. La presión inspiratoria máxima es diferente que la presión pico que se da en las modalidades volumétricas. La presión pico es el resultado de todas las resistencias que se oponen al flujo y volumen que entregamos. Y la presión inspiratoria máxima, que es la que yo programo, ¿sí? La otra es el resultado de un montón de variables. Y esta, en el modo barométrico, yo la programo. Entonces, la llamamos presión inspiratoria máxima. Bueno, es a mi entender, yo estoy orientado con algunos profesionales que hacen referencia, y algunos autores, ¿no?, que hacen referencia a la presión inspiratoria máxima. Entonces tenemos aquí una presión de 12 centímetros, que esa presión va a ir siempre en búsqueda del volumen blanco, que eso que ya más o menos hablamos ya de volumen corriente, y en el modo volumétrico programamos el volumen. Aquí lo que no podemos programar es el volumen, sí la presión inspiratoria máxima, sí, que va a ir en búsqueda de ese volumen. Aquí, por ejemplo, con 12 centímetros de agua, tenemos un volumen aquí de manera inicial, al estar programada, tenemos un volumen de 480, ¿sí? Esto realmente ya el paciente estaba ventilado, o esta pantalla estaba ventilado en modo de presión, porque normalmente cuando uno programa, cuando uno empieza a programar un modo ventilatorio diferente al que está,
La máquina sigue funcionando de modo, supongamos que estaba en modo volumétrico, entonces yo voy a apretar la presión para comenzar a fijar parámetros. Y entonces se habilita esta pantalla que estamos viendo, y ahí estaría colocando la presión que para alcanzar ese volumen o la que uno piensa que va a alcanzar. Esta presión debería ser muy parecida, realmente un poco menos que la presión plató. Una presión de meseta, cuando uno usa, ya lo han visto en la jornada de hoy, y hemos visto, ¿no?, la presión de meseta, de pausa, en el modo volumétrico. Bueno, esa sería la presión de inspiración máxima que yo debería colocar para que alcance ese volumen. ¿Sí? Es algo muy parecido. Bueno, el tiempo expiratorio, porque el tiempo expiratorio recuerden que la modalidad es mandatoria, no hay nada de espontáneo aquí, entonces lo mandatorio es el tiempo. En este caso está, bueno, 0,8, la frecuencia 15, la reacción IE 1,4, estoy marcándolo con el cursor aquí abajo, la PIB de 5, la sensibilidad de disparo de menos 0,5, disparo por presión. Si es por presión, el trigger siempre es negativo, o sea, menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 3, pero siempre es menor, es menos. Y si es por flujo, era en litros minutos, o sea, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5, 10 litros. ¿Sí? El número más cercano a la unidad es el más sensible. FIO2 del 50% y el RAISTAM. Esto es algo realmente que para destacar en las modalidades de presión. O sea que en todas las modalidades de presión nos permite de alguna manera administrar, independientemente de los esfuerzos del paciente, ¿sí?, administrar en ese esfuerzo diferentes velocidades de flujo. Ahora vamos a ir viendo bien cómo lo hacemos. Este RAISTAM es tiempo de rampa, tiempo de subida, tiene diferentes ascensiones, pero tiene que ver justamente con la velocidad con que se presuriza. Aquí se abre la válvula inspiratoria con la velocidad con que se presuriza la rampa. Esto ya entramos en detalle, pero bueno, lo importante es que si yo elijo una modalidad diferente, en este caso presión, se habilita la pantalla y con todos los parámetros, algunos, como en este caso está a nivel vertical, horizontal abajo, en otro al costado, en diferentes formas de presentación, pero en todos los modos aparece qué cosas tengo que programar. ¿Está bien? Es así, es mucho más fácil, porque quizás uno piensa con todas las diferentes programaciones que uno ve, y uno dice, uy, ¿qué tendría que? Quizás me olvido de algo o no estoy muy seguro. No, la máquina te marca, te pone en relieve qué cosas tenés que programar. Esto es lo que ya lo hemos visto, ¿no?, en el día anterior, ¿no? Aquí la presión es constante, tiempos constantes y los volúmenes son diferentes. Y uno, aquí al auditorio, que son varios, son muchos que están presentes, yo le podría preguntar, y bueno, para ustedes, ¿qué alarma es prioritaria? ¿La alarma de volumen máximo? ¿La alarma de presión máxima? Pueden utilizar el chat, ¿sí? Ya tiene que estar la respuesta. En el modo de presión, ¿cuál es la alarma más prioritaria? ¿La de volumen máximo o la de presión máxima? Para decir dos alarmas opuestas. Es pregunta, ¿eh? Claro, ya deben estar, ya veo que hay 3 respuestas, a ver. Bien, dice volumen máximo, Amador, Verónica, volumen máximo, Irma, bueno, presión, claro, presión también Marilyn. Bueno, en realidad la alarma prioritaria, recuerden, el 50%, hasta los 4 que salieron rápidamente, y me gusta, porque acá es para aprender, salir a la cancha rápidamente. Uno diría entonces, oxígeno. Bueno,
Todas alarmas, claro, bueno, sí, sí, pero aquí estamos hablando de las dos que yo mencioné nada más. Bueno, el 50% se repartió en diferentes opciones. Si yo tengo, y aquí no se van a olvidar nunca, si yo trabajo con un modo de presión, en este caso, si yo trabajo con un modo de presión, la máquina controla la presión. Si controla la presión, no se va a mover de ahí. Es como decir, bueno, yo pongo un límite de velocidad, yo pongo un límite de, no sé, a ver, si yo estoy en mi casa y tengo la puerta cerrada con llave, bien, y tengo la ventana abierta y da a la calle, y digo, bueno, ¿cuál sería mi alarma? ¿La puerta o la ventana que está abierta? Yo me tendría que fijarme en la ventana que está abierta, porque la puerta está cerrada, nadie puede pasar porque está con llave. Entonces, es un lindo ejemplo que se me ocurrió ahora, estuvo fantástico. Pero si la máquina, y lo voy a recordar, lo voy a anotar porque me voy a olvidar, si la máquina controla la presión no se va a mover de ahí. ¿Y qué va a quedar liberado? ¿Qué queda liberado? El flujo y el volumen. Entonces, mi alarma prioritaria siempre es lo que yo no puedo controlar. Y aquí no puedo controlar el volumen. Entonces, mi alarma prioritaria sería, por ejemplo, de volumen máximo y mínimo. Yo dije volumen máximo para que tener una respuesta rápida. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Bien. Entonces, está así. Fácil. Entonces mis alarmas van a ir en lo que yo no puedo controlar. Lo que yo controlo sé que está ahí fijo y no se va a mover. Tal es así que cuando yo empiece a trabajar con el diagnóstico de curvas, de asincronías y todo, que ya lo vieron. Si yo trabajo, por ejemplo, en un modo de presión, y la presión, por ejemplo, en este caso, la presión vemos que es constante, cuadrática, eso no se va a modificar porque la máquina controla la presión. Y entonces mi mirada inicial rápida va a ser en las cosas que no controla la máquina. Entonces me iré a ver inicialmente, rápidamente, en la velocidad de los flujos y en los volúmenes que alcanza, donde ahí puede haber asincronías directas, en lo que la máquina no controla. ¿Está bien? Entonces aquí vemos, es un modo control, estamos viendo presiones continuas, ¿sí? Aquí estamos hablando de una presión SDE, de 17, supongamos, ¿sí? Que es la presión máxima en la vía aérea, ¿sí? Que realmente muchos de los equipos, las presiones que fijan, las presiones que administran, siempre van por encima de la PIP. ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, aquí la presión expiratoria máxima sería, 17, pero es la total. Normalmente los equipos, diferentes equipos, la presión inspiratoria máxima está dada por encima de la PIP. ¿Sí? Está fijada acá. Presiones constantes, vemos. Y los flujos, vean cómo se modifican a diferentes esfuerzos, vean los volúmenes. Y los flujos también. Estas curvas son llenas y se pueden apreciar cómo se van modificando, ¿sí? En la medida de que se van incrementando los esfuerzos inspiratorios. Porque la presión es constante, ¿sí? Cuadrática, porque desde que inician la inspiración, en el tiempo inspiratorio, que en ese caso era 0,8 o un segundo, ¿sí? En la imagen anterior era de 0,8, ¿sí? En ese tiempo, todo ese tiempo inspiratorio es constante, ¿está bien? La presión. Por eso es que es meseta. Recuerden que cuando hay una meseta es una constante, ¿no? Eso es. Entonces nos damos cuenta rápidamente. Esto ya lo han visto, ¿sí? Un poco para poder traerles nuevamente, teniendo en cuenta lo que estamos viendo de la presión. Por ejemplo, si vemos en el ejemplo, estos gráficos salen de este ejemplo, acá, de aquí. Con 15 centímetros, en el pulmón 2 alcanza 400 mililitros. Y con esos mismos 15 centímetros, en el pulmón 3, 650. O sea que si vemos diferentes volúmenes, y uno tendría, esto es pregunta también, sé que están atentos.
Y yo diría el pulmón 2 y el pulmón 3. ¿Cuál de los dos pulmones es más complaciente? El pulmón. ¿Cuál de los dos tiene mayor compliance? ¿El 2 o el 3? Ya tengo una respuesta. Una más. Por lo menos una más. Pulmón 2 y pulmón 3. ¿Cuál de los dos tiene mayor compliance? Bien, bien, bien. 1, 2, 3. 3 y 2. ¿Vieron? Ahí está. Estamos hablando de 1, 2, 3 y 2. O sea que hubo 5 respuestas y de las 5 respuestas, 3 dijeron que la mayor compliance era la 3 y 2 la 2, o sea, la segunda, ¿sí? Era que tenía mayor compliance. O sea, ahí entre ambas se repartieron las respuestas. Y claramente, el que tiene, si yo tengo una misma presión y alcanza mayor volumen, la compliance es lo mismo que decir complacencia. Y complacencia tiene que ver lo mismo que decir distensibilidad. Entonces, si con una misma presión se distiende más, quiere decir que es más complaciente, tiene mayor compliance. Entonces, puede ser que este pulmón sea más rígido por la patología, por lo que fuese. Esto se puede observar en una pausa inspiratoria, como ustedes vieron la presión plató, estuvieron analizando eso, la presión de meseta, la presión alveolar. Supongamos que este es un alvéolo, un grupo de alvéolos acinos, y vemos la diferencia. Entonces, a una misma presión, uno es más complaciente, tiene mayor compliance que el otro. Vieron que entonces como hace falta, independientemente que se haya visto, hace falta de verlo de otra forma para poder anclar los conceptos. Esto nos pasa siempre a todos. O sea, después que terminemos el curso, y bueno, veremos la bibliografía, buscaremos afianzar estos conocimientos que son así, se dan en repetición. Y no solamente en la repetición de uno, sino en la repetición de ustedes, de la lectura, de comentarlos a otro, estudiar con otro, explicarles a otro. Y eso va afianzando el conocimiento. Aquí tenemos el grupo, el pulmón 2 y aquí tenemos el pulmón 3. La misma presión, 15 centímetros en ambos. Y entonces, ¿cómo era la compliance estática? Se hacía con una pausa inspiratoria, ¿se acuerdan? Es un modo volumétrico, ¿sí? Un modo de volumen, como el que vimos en ese perdón, el modo era presión. Pero aquí, por ejemplo, teníamos la presión plató menos pi, ¿sí? O sea, el volumen corriente, que era 400, menos la presión plató, que era que la teníamos, a ver, aquí, perdón, aquí ya lo saqué como estaba hecho, así. Está bien, aquí nos faltó colocarla, ¿no? Pero bueno, en ese ejemplo teníamos 27 mililitros centímetros de agua, ¿sí? Porque son las unidades de medida, ¿no? ¿Sí? Y aquí en este caso, con ese volumen administrado, aquí nos está faltando la presión meseta, pero esto como un ejemplo, ¿no? Y aquí, en los 650, si lo hacemos directo, tenemos aquí un volumen alcanzado dividido los centímetros de agua, que los centímetros tiene que ver con la presión meseta menos pi. ¿Está bien? Esta es la presión que administramos. ¿Sí? ¿Está bien? Y da un resultado. Por ejemplo, si tenemos en cuenta, si vamos hacia atrás, que la presión inspiratoria máxima es la que otorga la máquina, ¿sí? La presión, esto para sacarlo bien rápido y se pueda hacer entendible. Si yo tengo una presión inspiratoria máxima de 15,
es la presión que permanece continuamente en la vía aérea, pasa a través de la tubuladura, pasa a través del tubo endotraqueal, pasa a través de las vías aéreas y llega al alvéolo. Es una presión, mientras yo tengo el tiempo expiratorio fijo, es una presión constante. ¿De cuánto? De 15 centímetros. O sea, esa presión que yo estoy administrando constante, se entiende que si la presión plató la hacemos con una pausa, ¿verdad? Pero en este caso, en el modo de presión, no hay pausa posible. No puedo hacer pausa. No me permite el modo realizar una pausa expiratoria. ¿Sí? La pausa expiratoria, ahora vamos a ver cuando veamos otras imágenes, vamos a ver cuándo se produce. Pero no la puedo producir yo, se produce a nivel fisiológico. Ya entramos con esto. ¿Sí? Ahora, esa presión meseta que yo estoy administrando es la misma presión meseta de la presión plató, es la misma presión que llega al alvéolo, ¿sí? Aquí sin pausa, es la misma. Entonces, esa presión que es la que yo estoy administrando es la que yo voy a tomar en cuenta, que aquí tomé en cuenta para alcanzar esa compliance estática, ¿no? Por ejemplo, esa presión de 15 dividido el volumen que cada uno alcanzó y me dio los mililitros centímetros de agua. Tanto aquí tenemos en el modo de presión, en el pulmón 2 y el pulmón 3. Hay siempre, y esto es también algo difícil, bastante complejo de entender, pero por ahí esta imagen y por ahí algunos ejemplos pueden ayudar. Cuando uno lee y va a los textos y lee la elastancia o la elasticidad, es la inversa de la compliance. Uno dice, pero ¿cómo es? Eso, y lo habrán seguramente que muchos de los que están presentes habrán leído texto. Dice, la compliance es la inversa de la elastancia. Entonces, ¿cómo esos términos que muchos utilizamos elasticidad, utilizamos compliance, quizás como lo mismo? Si algo que se distiende es elástico, uno diría, es parecido, lo mismo. Sin embargo, realmente son términos opuestos. La compliance tiene que ver con la capacidad de la distensibilidad. Es complaciente, como decíamos, compliance, complacencia, distensibilidad, son sinónimos. ¿Cuánto se distienden? De acuerdo a el flujo, la fuerza, que es presión, en este caso, y flujo, cuánto puede llegar a deformar, a distenderse ese pulmón, ese alvéolo. ¿Está bien? Distensibilidad, compliance. La elasticidad es lo opuesto, es la capacidad que tiene ese caso, ese parénquima, de volver a su estado anterior de reposo. O sea, la compliance, la fuerza, la presión, produce la distensibilidad, la complacencia, y la elasticidad es la capacidad de que tiene el órgano de volver a su estado de reposo. O sea, que vuelve. Si no fuese elástico, se mantiene inflado. Eso pasa con los EPOC, con el enfisema, que tiene poca estructura pulmonar y entonces tienen tórax en tonel, están hiperinsuflados, están en esos tipos de EPOC. Porque le faltan estructura. Es más, cuando uno ve la placa, la ve blanca, transparente, porque falta estructura, falta elasticidad, se expande y no puede volver porque justamente falta fibra, colágeno. ¿Está bien? Entonces aquí está la compliance y la inversa es aquí está, la elastancia, que es la elasticidad. Ahí está. ¿Sí? Un poco para interpretar esto. Si yo tengo un pulmón que es poco complaciente, a veces es rígido, también puede ser que sea claramente más elástico. ¿Por qué? Porque cuando uno abre la válvula exhalatoria, rápidamente sale el aire expirado. Uno dice, bueno, tiene poca complacencia, pero, o sea, un pulmón duro tiene una mayor elasticidad porque cuando uno le ingresa el volumen y se deforma, se complace, se distiende, rápidamente vuelve a la posición inicial. ¿Por qué? Porque está rígido. ¿Sí?
Son términos un poco, digamos, fisiológicos para que se comprenda cuando uno lee textos o estudios y necesita quizás comprender de por qué tal patología se comporta así, cuando uno ve una imagen de una pantalla de un ventilador, cómo ve y cómo la interpreta, ¿no? Eso es importante, la interpretación. Aquí tenemos algo que es una imagen que realmente me gusta mucho, y la tomé y aquí se la presento, ¿no? Porque hacen, digamos, de relevancia que vamos a ver, vamos a tratar en la otra hora, cómo aplicamos el modo de presión y el modo de volumen. Pero aquí noten esto que es fantástico para ver, para identificar, para comprender. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Aquí estoy con el cursor, estoy mostrando unas curvas de flujo que son cuadráticas. Recuerden, toda la meseta es un flujo, es constante, ¿sí? Aquí tenemos un flujo constante, ¿sí? Desde que se abre la válvula inspiratoria, todo el tiempo expiratorio, el flujo, desde que se inicia hasta que termina, es constante, ¿sí? ¿Qué velocidad de flujo tiene? 30 litros. Aquí está la línea esta vertical de litros y esta es segundos. 30 litros, o sea que se abre la válvula inspiratoria y en todo el tiempo expiratorio tienen los 30 litros. Ahora, este paciente, como decía antes en el modo volumétrico, supongamos que el paciente requiere mayor velocidad de flujo. La máquina no se lo entrega porque es tipo constante y está entregando a la máquina esto lentamente, y el paciente necesita quizás un flujo elevado. Bueno, vean esto. Prácticamente la misma presión. Esta es la presión pico, producto de la resistencia de toda la vía aérea que se opone al flujo y al volumen. Y esta es la presión inspiratoria máxima que yo programé. Vean que uno más o menos está parecida, puede estar un poquito más baja aquí, más o menos parecida, pero ve aquí 30 litros y aquí tenemos 90. O sea que el pico flujo inicial, ¿sí? El pico flujo inicial, que es pico flujo inicial, pico flujo máximo, este sería pico flujo máximo, que son los que estamos programados, lo triplica. Tenemos 90 y acá 30, o sea que inicialmente noten la velocidad de flujo que quizás es la que el paciente requiere, y durante el tiempo expiratorio, ¿sí? Vemos que la característica de la curva de flujo es decreciente. ¿Por qué? Porque en la medida que se va integrando el tiempo expiratorio, la presión hace que se alcancen los volúmenes corrientes y aumente la resistencia de ¿qué cosa? Del pulmón. ¿Está bien? Y entonces esto hace que tengamos que sea la curva así, de esta forma, de esta característica, que muchos la llaman desacelerada, pero sería mejor decreciente, porque no se desaceleran las partículas. Lo que se desacelera es el flujo, y lo hace porque justamente cae la presión. Y vuelvo a repetir esto que me parece que es importante para considerar. Y el mismo concepto. Si yo tengo de la máquina, tengo, en este caso, supongamos que tengo colocado una presión de 15 y tengo 0 o 5 centímetros en el 15 sobre PIB, ¿no? Que son y 5 centímetros de PIB, tengo una diferencial de 15 centímetros, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, en la medida de que aumenta el llenado pulmonar, se reduce, aumenta la presión en el pulmón y se reduce la diferencia. Y cuando se reduce la diferencia, se reduce la velocidad de flujo. Mientras esté la válvula abierta, va a ser y se va a inscribir en la parte superior de la curva. Cuando se abre la válvula exhalatoria, pasa a la parte exhalatoria, que es la parte inferior. Entonces, que teniendo en cuenta esa característica de lo que es la presión, hace que
necesariamente si existe una adecuada presión inspiratoria máxima, que siempre la curva sea desacelerada. ¿Es siempre desacelerada? No. A veces sucede cuando hay, por ejemplo, la presión inspiratoria máxima es reducida y el paciente tiene que hacer, continúa haciendo esfuerzos inspiratorios continuamente. Esta caída de flujo no se logra, sino se hace más cuadrada, porque justamente el paciente no cae en la velocidad del flujo porque sigue tomando aire. Entonces se imprime de vuelta. Voy a la anterior. Vean, entonces aquí tenemos la curva de flujo y aquí tenemos la impresión, perdón, en volumen, y aquí la de presión. Vamos hacia arriba. La curva de presión en función de tiempo en el modo volumétrico, vean cómo va hacia arriba, en ascenso hacia arriba. ¿Por qué va en ascenso? Y bueno, porque se va llenando el pulmón de aire y aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces va incrementando exponencialmente en la medida que avanza el tiempo expiratorio y en la medida que aumenta la presión en el pulmón, la resistencia en el pulmón. Pero vean aquí, tenemos curvas cuadradas como en el modo volumétrico. Recuerden entonces que la curva cuadrada habla de constancia. Y entonces esto solamente para mostrarle que uno dice, bueno, es cuadrada, y acá también, y es, bueno, esto es cuadrado porque maneja presión, y es la curva de presión, y esto es cuadrado porque maneja volumen, y es el modo volumétrico. Esto se lo mostré porque muchas veces ha llevado a alguna confusión, que cuando trabajamos sobre las curvas cuadráticas, y entonces, bueno, y cuando ven la depresión, sí, pero esta es cuadrada. Claro, es cuadrada porque maneja el modo de presión. Pero si hablamos de flujo, es cuadrado porque, como hemos visto, la única forma que sea cuadrática cuando es el modo volumétrico, ¿sí? Bueno, aquí vemos que lo mismo, ¿sí? Aquí presiones iguales, volúmenes y flujos diferentes, ¿sí? ¿Sí? Esto es, el paciente maneja menos esfuerzo, siempre en los tiempos inspiratorios que se han fijado, ¿sí? Pero maneja, ven claramente las diferencias de flujos. Aquí tenemos 120, aquí tenemos 100 y aquí tenemos por ahí, ¿no? La velocidad de flujo, alcanzando diferentes volúmenes. Aquí 700 y aquí 500 y aquí algo menos, ¿sí? Y aquí también es algo distintivo en el modo de presión, diferente al modo de volumen. Cuando uno setea en el modo volumétrico, ¿sí? Setea el volumen y setea el tiempo expiratorio. Si yo seteo, por ejemplo, un volumen de 500, ¿no? ¿Está bien? En un segundo, bueno, se administrará tantos litros por segundo para que en ese segundo integre ese volumen con el flujo, ¿verdad? La máquina tiene, digamos, el modo de... Hay equipos que el flujo lo pueden manejar de manera independiente, como por ejemplo el Drager, los equipos de Drager, pero otros equipos no se puede manejar el flujo de manera independiente si lo integra con el tiempo expiratorio. O sea, yo coloco 500 de volumen, un segundo, y en ese segundo integra todo el volumen, ¿sí? Ahora, en el modo de presión, y si yo, en vez de esos 500, en un segundo, yo cambio, lo paso a 0,8 de segundo, la máquina, ¿qué hace? Como se acorta el tiempo expiratorio, tiene que aumentar los flujos para que en ese nuevo tiempo, que es 0,8 de segundo, administre los 500. Entonces la máquina, ¿qué hace? Aumenta la velocidad de flujo para que en ese tiempo expiratorio integre los LBT, los 500 mililitros. ¿Está bien? O sea que siempre la máquina va a entregar el volumen que ya es programado independientemente de los tiempos expiratorios. Siempre lo va a entregar. ¿Está bien? Es un concepto que tiene que quedar claro. Ahora, en el modo de presión, vean esto.
yo tengo una presión de 8 centímetros. 8 centímetros. Aquí figura 12, pero yo tengo una PIB de 5. ¿Está bien? Entonces los 8 están por encima de, ¿sí? Aquí es la presión de la vía aérea, de toda la vía aérea. Y esta es la presión inspiratoria máxima, que es 8. Pero a partir de la PIB, ¿sí? Total es 12, pero la PIB es 5, que es esta, y la presión inspiratoria máxima es 8. Bien, ahora vean esto. Yo mantengo la presión inspiratoria máxima, pero está alcanzando un volumen de 700, 600 y pico, un volumen alto, ¿sí? Pero cuando le interrumpo, reduzco el tiempo expiratorio, vean, y lo coloco a 0,7, ¿qué sucede? Se acorta el tiempo expiratorio e impacta en el volumen. En el modo volumétrico no pasaba eso, porque siempre respetaba el volumen. Ahora, en el modo barométrico, cuando yo reduzco el volumen, el tiempo expiratorio, es menos tiempo que está la válvula inspiratoria abierta. Menos tiempo. Por lo tanto, si el paciente tiene un pulmón complaciente, distensible, lo va al reducir el tiempo expiratorio, reduce drásticamente o claramente el volumen. ¿Está bien? Entonces, esto es a tener en cuenta. Si yo estoy, de vuelta, si yo estoy en un modo barométrico y modifico los volúmenes, las presiones, los tiempos inspiratorios, discúlpenme, si yo modifico los tiempos inspiratorios, claramente va a impactar en el resultado del volumen. ¿Está bien? Eso es una clara diferencia uno de otro. Bien. Estaba viendo un mensaje de texto, pensaba que quizás era una pregunta. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? O sea, en el modo volumétrico se modifica, no siempre va a entregar el volumen. En el modo barométrico, en modo de presión, puede impactar en el volumen. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Porque acorta el tiempo que la válvula inspiratoria está abierta. Mientras la válvula inspiratoria está abierta y hay posibilidades, hay diferencias de flujo de un lado al otro, la máquina va a entregar flujo, va a continuar entregando flujo. Por eso es que impacta sobre el volumen, ¿no? Vean aquí. Y esto es también una herramienta que todos los equipos y digamos los modos barométricos, los modos de presión, todos tienen. O sea que si tienen un modo de presión que todos tienen esto que decíamos raise time, subida de rampa, tiempo de rampa, ¿sí? Vean esto y cómo impacta. Aquí tenemos, se abre la válvula inspiratoria, alcanza la presión inspiratoria máxima, que en este caso es 8 centímetros, ¿sí? Durante un tiempo expiratorio de 1 segundo, la válvula se mantiene abierta y alcanza un volumen de 600 y pico, que por acá, 600, X, ¿sí? Fantástico. Bueno, ahora vea cómo ya esta subida, que es aquí se ve bastante bien vertical, esta subida está más amortiguada, o sea que cuesta un poco más subir. Y esto es porque reducimos, mejor dicho, aumentamos el rise time, aumentamos la velocidad, el tiempo de subida. ¿Sí? Aumentamos significa que a veces se llama la confusión cuando uno habla de si incrementamos, incrementemos el rise time porque le está faltando el aire, incrementemos el rise time. Incrementar el rise time o subir el rise time significa aumentar el tiempo en que tarda para que alcance la presión expiratoria máxima. Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a volver a repetir con otros ejemplos para que quede el concepto claro, ¿sí? En algunos equipos, la subida de rampa o el tiempo de rampa está en números. 0,20, 40, 60, 0. Cuando el número es más grande, cuando el número es mayor, tarda más tiempo en alcanzar esta presión inspiratoria máxima. Entonces, cuando uno dice aumentemos el rise time, generalmente si aumentamos el número.
Y cuando aumentamos el número, la máquina hace que tarde más tiempo en alcanzar la presión inspiratoria máxima. ¿Sí? Aumentás el tiempo en que tarda la presurización. ¿Sí? Aquí vemos, entonces, aquí en el ejemplo 2, que está más amortiguada, impactan en el volumen. ¿Por qué? Como en el ejemplo anterior, si los tiempos, o sea, mientras está abierta más tiempo la válvula inspiratoria y es capaz el aire de ingresar de un lado al otro, aumenta el volumen, va aumentando el volumen. Pero si tarda el flujo es más lento, una cosa que sea y lo mantengan un tiempo de un segundo, otra cosa que sea que tarde más tiempo en alcanzar, y esto que tarda más tiempo aquí en alcanzar es tiempo menor que de flujo que alcanza la presión máxima, por lo tanto va a impactar en el volumen. Vean, y aquí tenemos, en este ejemplo, tenemos un rise time un poco más amortiguado, la curva aquí se ve, ¿no? Un mayor rise time, un mayor tiempo, tarda más tiempo en alcanzar la presión máxima, y vean cómo impacta. Aquí tenemos, no sé, cerca de 400 y aquí tenemos cerca de 600. Con la misma presión, el mismo tiempo inspiratorio, ¿sí? Hay una diferencia de 200 mililitros de volumen corriente. Y eso tiene que ver con el rise time, la subida de rampa, la pendiente de rampa, el tiempo de rampa. ¿Está bien? Y esto es, aquí otro ejemplo para mostrarlo, para que sea todavía más gráfico, creo. ¿Sí? Tenemos presión, tiempo, PIB, y aquí vemos el rise time en números. ¿Sí? O sea, desde que se abre la válvula inspiratoria hasta que se presuriza, por ejemplo, tardan una décima de segundo. ¿Eh? ¿Sí? Tengo una pendiente bien rápida. ¿Sí? O sea, pero aquí tenemos, ¿sí? Desde que se abre la válvula inspiratoria hasta que llega la presión a la presión inspiratoria máxima, tarda 0,3 de segundo. Y aquí tarda 0,6. O sea, ven, cuando el número es mayor, quiere decir que tarda más tiempo en alcanzar la pendiente. Entonces, sí, cuando uno dice aumentemos el rise time porque le falta flujo al paciente, en realidad lo que tenés es que reducir el tiempo de subida para que sea más rápido. ¿Está bien? Son términos que a veces lleva a la confusión. ¿Sí? Se entendió el rise time, que tiene que ver, y esto impacta se puede usar en todos los modos barométricos y puntualmente en BNI también, que son modos espontáneos pero que manejan presión. ¿Sí? Y esto es fundamental para poder adaptar a los pacientes, ¿no? Porque solamente yo puedo adaptar a los pacientes, por ejemplo, quizás tengo poca presión inspiratoria, poco apoyo, entonces el paciente quizás le esté faltando presión de soporte o presión inspiratoria máxima para que alcance la plenitud del volumen, o quizás con menos tiempo y tenga menos disnea. Entonces yo puedo mejorar esa falta de flujo aumentando la presión y reduciendo el rise time para que haya mayor velocidad de flujo, como aquí. Esto sucede lo mismo también como decíamos, antes ya le comentaba, en la BNI. Muchas veces se fracasa en la BNI, en la ventilación no invasiva, cuando se interfase, que el paciente está incómodo porque le falta el aire. Bueno, mucho tiene que ver con esa presión de soporte, mucho tiene que ver, es más o menos, y luego también tiene que ver con este tema de la velocidad con que se presuriza la rampa. Si el paciente le llega mucho flujo y dice, no, es mucho, bueno, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el rise time para que tarde más tiempo en llegar a la presión máxima, ¿sí? Ponerlo más cómodo. Y viceversa, ¿no? Si le falta, reducirlo para que vaya más rápido el flujo. Bueno, aquí tenemos, como todo modo barométrico, ¿sí? Decíamos que la presión va en búsqueda del volumen, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que ¿sí? La presión expiratoria máxima da un volumen de 320, alcanza con 55 litros minuto. Y aquí vemos que no, o sea, que no alcanza
seguramente tenemos un volumen blanco a administrar. Bueno, no está alcanzando. ¿Qué hacemos? Incrementamos la presión, porque la idea es alcanzar el volumen blanco, ¿sí? Por eso es que, y aquí está la diferencia, en el modo volumétrico fácil, por eso es que de rápida elección es lo que más se elige, lo que más se trabaja. Si el paciente está dormido, está bien, ¿viste? No habría mayor inconveniente quizás, pero si está despierto va a estar incómodo porque los volúmenes son fijos y él necesita diferentes volúmenes y que lo pueda aportar en modo de presión, ¿sí? Bueno, aquí no está alcanzando y bueno, le vamos a incrementar la presión, ¿sí? Y aquí vemos que cómo impacta en el volumen y en los flujos. Si yo tengo un tiempo inspiratorio y vemos que aumenta el volumen, ¿por qué aumenta el volumen en el mismo tiempo inspiratorio? Para que aumente el volumen tiene que aumentar la velocidad de los flujos. Ven, aquí tenemos 90 y aquí 55. ¿Sí? ¿Por qué se modificaron los volúmenes y los flujos? Porque incrementé la presión. Entonces hay mayor diferencial de presión de la máquina del paciente y con un pulmón complaciente ingresa el volumen. Diferente es que si el pulmón hay un broncoespasmo, está rígido, hay mucha resistencia, hay una oclusión en la vía aérea, por más que aumente la presión, por ahí no alcanza el volumen, ¿no? Pero en este caso el pulmón es complaciente. Esto también es algo de lo mismo que vengo diciendo. La velocidad de los flujos es máxima cuando hay mayor diferencial de presión de la máquina al paciente. Cuando entonces se interrumpe el flujo en dos situaciones diferentes. O se interrumpe el flujo cuando se alcanza el tiempo inspiratorio. Ya hemos dicho en modo mandatorio continuo, el tiempo inspiratorio es clave, ¿no? Marca los valores, el tiempo que permanece abierta la válvula inspiratoria antes de ciclar a expiración. Y también cuando se igualan las presiones a ambos lados. Si yo tengo 15 centímetros en la máquina y tengo 15 centímetros y el tiempo expiratorio es de un segundo, o sea que la válvula inspiratoria está abierta un segundo, pero tengo 15 en la máquina y 15 en el pulmón, no va a haber flujo. Entonces quizás se alcanzó esa igualdad de presiones de un lado al otro, aunque la válvula inspiratoria esté abierta, no hay flujo. ¿Sí? Y aquí está uno de los ejemplos de lo que yo estoy dando, ¿no? Tenemos un tiempo, un segundo, el tiempo inspiratorio, ¿sí? La presión es de 11 centímetros, ¿sí? Constante, ¿sí? Y vean cómo van cambiando los volúmenes. Y vemos diferentes situaciones, pero no vemos esfuerzos, o sea, los flujos, vean los flujos. Noten esto. Aquí tengo pico flujo inicial, pico flujo máximo, ¿sí? La punta, el pico máximo del flujo, de la curva flujo-tiempo, y este pico flujo, ¿sí? Final, inspiratorio, y esto lo exhalado, ¿no? Ahora noten que en el tiempo inspiratorio de 0,9 segundos, el volumen, o sea, el flujo que está integrando este volumen, se acelera, comienza desde la base, se acelera y va decreciendo hasta llegar a la línea de base. Cuando llega a la línea de base se abre la válvula exhalatoria y pasa a exhalación. ¿Sí? Bien. Y lo exhalado llega a cero, no hay atrapamiento, está bárbaro. Ahora noten esta curva del flujo. Pico flujo inicial, pico flujo máximo. Vean, aquí está llegando justo cuando se abre la válvula expiratoria. Y aquí está llegando mucho antes. Aquí ya está, en este tramo, está en la línea de base. ¿Y esto qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Que la válvula inspiratoria está abierta porque está en verde. El tiempo inspiratorio se mantiene, aquí está llegando a 0,9, pero aquí en este extremo. Pero antes, el flujo se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Porque yo sé que se interrumpió porque llegó a la línea de base. Esta línea de base es cero flujo. Cero flujo. Entonces, como llegó a la línea de base, quiere decir que no hay más flujo.
pero la válvula inspiratoria estaba abierta, claro, ¿no? Porque está todo aquí, todo esto es inspiración. Pero aquí se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Porque se alcanzó el nivel de presión de los 11 centímetros. ¿Sí? Y aquí más todavía, vean esto. Aquí quizás a la mitad del tiempo inspiratorio, vean, aquí, la mitad del tiempo inspiratorio, el pulmón está cerrado. O sea que de estos 0,9 en 0,4, 0,5 de segundo entra aire, hasta acá. De aquí, a partir de aquí no entra más aire, está cerrado. ¿Se puede apreciar? Está cerrado. Entonces, y esto es lo que decíamos, el tiempo inspiratorio, o sea, los flujos, mejor dicho, los flujos, se interrumpen cuando se alcanza el tiempo inspiratorio de ciclado y o cuando se igualan las presiones a un lado del otro de la barrera, de la ecuación, ¿no? De lo que, en este caso, la máquina del paciente. ¿Está bien? Y esto es a tener en cuenta, porque cuando uno ve una curva así, ya esto de que no haya flujo, ¿no? Aquí abajo que no haya flujo, quiere decir que está el pulmón a un aumento de resistencia, ¿sí? No entra más el flujo y tendríamos que ver cuál es la razón. Bueno, habrá que hacer los cálculos, ver la complacencia, ver la característica del pulmón, ver los análisis de las curvas, como ya lo han visto, las mediciones, ¿sí? En el taller vamos a trabajar con mediciones, y entonces va a haber casos, va a haber imágenes parecidas a estas, otras imágenes, donde se van a tener que realizar todas las mediciones y después pasar al ventilador a realizarlas, ¿no? Y constatar qué mediciones están haciendo, ¿sí? Y bueno, entonces ya hemos hablado de cuál es mi alarma prioritaria. Claramente es la de volumen máximo y mínimo, ¿sí? Eso es volumen máximo. Nosotros decíamos, cuando yo hice la pregunta, era ¿cuál es el volumen o la presión? Era como alarma prioritaria en el modo de presión. Y bueno, era el volumen, porque la presión la controlaba. Bueno, pero ese volumen hay que tener en cuenta que es volumen máximo y mínimo. ¿Por qué? Porque puede ser, como en caso que el paciente haya recuperado, haya estado mejor, o sea, vaya ganando complacencia, tener una neumonía y el trabajo respiratorio, o sea, la máquina, los antibióticos, la evolución del paciente hace que haya recuperado, se esté recuperando, entonces es un pulmón que va a estar más complaciente y bueno, claramente a una misma presión va a ganar más volumen. Entonces tenemos que considerar el alarma de volumen máximo. Y al revés, en caso de que el paciente, por ejemplo, curse un broncoespasmo o que haya una oclusión o algo, o que tenga el tubo ya sea tapado, secreciones, va a incrementar la resistencia y va a reducir el volumen corriente, el BT. Y entonces, por eso es muy importante la alarma de volumen máximo y mínimo. También la de volumen minuto máximo es fundamental. Decíamos, ¿no?, que esa alarma de volumen minuto máximo también lo hablamos en el modo volumétrico. Bueno, si aumenta la frecuencia respiratoria, si aumenta el esfuerzo respiratorio, la frecuencia la va a controlar, la va a mandar la máquina de acuerdo a los parámetros que fijemos. Pero si el paciente comienza a hacer un esfuerzo respiratorio y la máquina lo asiste, ¿sí?, va a aumentar el volumen minuto. ¿Está bien? Y entonces es muy importante la alarma de ese volumen minuto, ¿sí? Ya habíamos hablado, ¿no?, el día de ayer, si tengo una frecuencia de 15 y está manejando un volumen, supongamos, de 6 litros, 8 litros, y si comienza el disparo y la asistencia duplica, va a duplicar el volumen. Y eso va a hacer que el paciente quizás el tiempo expiratorio no sea suficiente, comience con atrapamiento y bueno, la frecuencia respiratoria máxima, sí, siempre. ¿Por qué no la mínima? ¿Por qué no la mínima? Es pregunta. Alarma prioritaria en el modo de presión. ¿Por qué no pongo como una alarma prioritaria la frecuencia respiratoria mínima? Sí puse la máxima. ¿Por qué no pongo la mínima? A ver, es pregunta. Y van a llover las preguntas. Yo sé que están atentos. A ver.
Va de vuelta. Va de vuelta. Dentro de mis alarmas prioritarias, aquí yo puse volumen máximo y mínimo, BT máximo y mínimo, frecuencia respiratoria máxima. ¿Sí? ¿Por qué no puse mínima? Frecuencia respiratoria mínima. Es pregunta, ¿eh? Tiene que estar ahí, dale una respuesta. Tiene que haber 4 o 5, pero tienen que llover. ¿Por qué no? ¿Por qué no está programada? Porque, claro, ya está. Bien, claro. Sí, Irma dice, porque está programada, Mercy, porque ya está programada, claro. Para que no haya complicaciones, Gabriela, bueno, no sé. Pero, claro, porque está programado en cuánto, en 15 de frecuencia, supongamos. Y es ya la basal. O sea, menos de 15 no va a haber. Más sí. ¿En qué casos? Cuando el paciente hace un esfuerzo respiratorio y la máquina lo asiste. Pero basal ya está. No va a haber apnea, no voy a tener que programar nada. ¿Por qué? Porque ya tengo un tiempo basal. ¿Está bien? Esto un poco para que, bueno, lo tengan, que quede claro. Prioridades. Bueno, las alarmas tienen diferentes prioridades. Prioridades altas. Cuando suena es la alarma de rojo, se ve visualmente roja, auditiva fuerte. También se pueden programar las diferentes tonos de alarma en cuanto a intensidad, y está bueno esto que lo hagamos, por ejemplo, a la noche, ¿sí? Para que no molestemos, que permita el descanso, ¿sí? Que nos podamos escuchar la alarma, pero no necesitamos que esté por ahí una alarma máxima para digamos, esto para que puedan los pacientes descansar. Pero es una alarma, la prioridad roja es alta, hay que atender, hay que resolver el problema. Prioridad media es visual, amarilla, también es auditiva, con destellos más lentos, amarillos, y la prioridad baja es amarilla, auditiva, un pitillo, y queda ahí para visualmente se observa que algo pasó. Tenemos alarmas que no son configurables, que ya vienen en los equipos. Por ejemplo, baja carga de batería eso dice, bueno, está en la pantalla. Dice, bueno, eso no lo puedo configurar, es lo que la máquina detecta, sin conexión a la red eléctrica, no está conectado a la red eléctrica. Bueno, esto no lo puedo reemplazar, es algo que ya viene programado. Falta de la alimentación de uno o ambos gases, no tiene entrada de gas. Yo puedo realizar a través de, en una simulación, en un taller, puedo tener un gas y poder mezclar con una y poder usar una fuente de gases y simular como que tiene ambas fuentes de gases, pero en un paciente que está ventilado, la falta de uno de los gases, yo no puedo configurar. Es cierto que si por ejemplo estoy ventilando y por alguna razón se cae el oxígeno, una falla de red, se quedamos sin oxígeno, un desastre, la máquina sigue funcionando, va a sonar la alarma de este tema del oxígeno, que no lo va a medir, pero va a compensar con el volumen corriente, lo va a compensar con el aire comprimido, y viceversa. Si lo que falta es el aire comprimido, lo va a compensar la máquina con el aporte de oxígeno, con todo el volumen, ¿no? O sea, sí, eso lo va a compensar, pero lo que no puedo programar son los niveles de alarma. La desconexión, claramente, y la válvula de seguridad. Eso está preprogramado, ¿no? Y lo que sí podemos configurar: alta y baja presión, la vía aérea, alta frecuencia, alto y bajo volumen minuto, exhalado. ¿Por qué exhalado? Y no, generalmente muchos se habla así, ¿no? Exhalado, la máquina no tiene, y tiene que ver porque el sensor de flujo, el que mide los flujos, si lo integra en cuanto al tema de los tiempos, está en la válvula exhalatoria. O sea, la máquina entrega un flujo
¿sí? Bien, y la, lo que integra, lo que se ve en la pantalla y lo que recibe la máquina es el volumen exhalado, ¿sí? Que puede no ser igual que el inspirado, ¿no? Que integra la máquina. Por eso es muy importante ese, ese volumen de esa configuración. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un drenaje de tórax, por ejemplo, parte de tiene el buló está burbujeando, ese burbuja de aire es parte del aire que estamos administrando del ventilador. Entonces, si la máquina entrega 500, puede ser que 50, 60 se vayan por la pleura, por ese avenamiento pleural. Y entonces hay que tener en cuenta, la máquina habla de no volumen corriente, sino volumen minuto. Lo que hace es un conteo, un volumen, un prorrateo de cuánto volumen en ese minuto está llegando, ¿sí? Entonces es muy importante fijar, a veces hay altas con pérdida de fuga a nivel pleural, es más, a veces por aspiración continua y no a presión negativa, ¿no? Se evacúan, ¿no? Extensos neumotoras del paciente ventilado. Suele haber una gran diferencia entre el volumen que se entrega y el volumen que llega, el exhalado. Entonces hay que tener en cuenta eso para compensar, para que no suenen las alarmas, porque tiene que ver con lo que se está perdiendo. Baja PIP y CPAP, esto lo más o menos ya lo hemos visto antes, ¿sí? Que esto tiene que ver con la desconexión, con fugas, ¿sí? Se pierde la máquina, entrega una PIP, o sea, bloquea la salida expiratoria de la válvula exhalatoria, ¿no? Con esa válvula que hemos visto ya, la vamos a ver en el taller, lo vamos a desarmar, lo vamos a ver en los equipos, ¿sí? Bueno, si la máquina no tiene, bien, ya lo ha limitado la expiración, pero si hay fugas, el aire se va a perder porque el tiempo expiratorio ya fue entregado y bueno, va a caer la PIP o CPAP y se va a evidenciar en la alarma que coloquemos, ¿no? Si está bien seteada, está por debajo de la PIP y el tiempo de apnea en este caso no haría falta. Bien, pasamos a las indicaciones clínicas, ¿sí? Y después hacemos una ronda de preguntas, lo que usted esté necesitando, respuestas, lo que esté necesitando, con gusto. ¿Vamos bien? Dígame si vamos bien. ¿Sí? ¿Suena bien? Sí, fantástico, bien. Es importante la retroalimentación de ustedes, porque para mí está bien y por ahí se va, esto es... bien, aquí me está desde con señas, todo con señas, porque aquí se conocen todos, yo estoy de visita, todos se conocen, se enseña y seguí, me dice o no, o qué tengo que frenar, y yo no entiendo, estoy en, viste, la seña de lenguaje de señas. Continuamos con la próxima, ¿sí?